tardes. Para mí es un placer estar compartiendo esta sesión con ustedes. Normalmente la ponencia Rancés suele ser la mía. Llevo muchos años hablando de fraude fiscal, pero como él es el presidente de la asociación, pues amablemente ha hablado de fraude fiscal y yo voy a hablar de paraísos fiscales. Necesariamente se solapan algunos temas, con lo cual, dado el tiempo limitado, pues en lo que sea paraísos fiscales con implicaciones en fraude fiscal y algunos casos concretos que le voy a comentar y algunas cifras, pues pasaré la diapositiva rápidamente porque verán que van en la misma línea que ha comentado Ramsés respecto de la incidencia de los paraísos fiscales, no solo en el fraude fiscal, sino en la corrupción, blanqueo de capitales, en la utilización por parte de multinacionales, etc. Mi exposición, una breve introducción con unas ideas básicas y luego tres partes fundamentales. La utilización de los paraísos fiscales en el fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales, etc. Un segundo bloque de luces y sombras, o sea, aciertos y desaciertos de lo que está haciendo, se está haciendo a nivel nacional e internacional, de la OCDE, del G20, del caso concreto de España, pues las medidas que en los últimos años se han adoptado. Unas favorecen a los paraísos fiscales, otras son medidas coercitivas, otras intentan por las buenas que los paraísos fiscales suministren información, que es donde está el problema fundamental. Y realmente ya doy la conclusión, y es un poco el tema de las medidas, por aquello de que luego el tiempo no me pille. Las más efectivas hasta el momento han sido medidas coercitivas, que han adoptado sobre todo Estados Unidos, en el ámbito europeo, pues Alemania y Francia, por ejemplo, pues en medidas que luego veremos que realmente han resultado bastante eficaces. Y por último, el tercer bloque, pues las medidas contra la utilización de los paraísos fiscales. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Nos cruzamos de brazos o realmente se puede hacer algo a nivel nacional e internacional contra la utilización de estos territorios? Las ideas introductorias, que yo creo que estamos todos de acuerdo, es con las características de los países, sobre todo la opacidad y el anonimato, que son aptos para ocultar todo tipo de rentas, incluidas por supuesto las de carácter delictivo. Nosotros estamos en la autoridad tributaria, combatimos el fraude fiscal, pero dadas las características de los paraísos, por supuesto se utilizan para cualquier tipo de actividad delictiva, sea narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, etc. Existen porque los demás países y organismos lo permiten, son pequeños territorios, no cabe en la cabeza de nadie, pues que por ejemplo como consecuencia de la crisis financiera internacional, que una de las causas ha sido la utilización de los paraísos fiscales, pues no cabe en la cabeza de nadie que si a nivel internacional realmente hubiera una voluntad decidida de acabar con la utilización de estos territorios, pues que no se pudiera acabar. Pues una vergüenza que en el siglo XXI, que ya estamos en el XXI, existan territorios cuyo medio de vida principal es recibir dinero de todo tipo de actividades, incluidas las delictivas. La reacción internacional, pues hay mucha hipocresía, grandes declaraciones rimbombantes de países mandatarios, de todo el ámbito, pero realmente medidas efectivas contra la utilización, pues hasta ahora pocas. Y pues medidas, ya lo he adelantado antes, que se han adoptado hasta ahora, algunas incluso favorecen su utilización, otras han intentado convencer por las buenas y otras han sido de carácter coercitivo. Si hablamos de paraísos, llevamos muchos años hablando y no se termina su utilización, pues una de las causas es el éxito que tiene, o sea, el por qué. ¿Es difícil llevarse el dinero a paraísos o no? Entonces, antes de entrar en los tres bloques de medidas, os voy a poner tres ejemplos muy sencillos, del más rudimentario, por decirlo así, al más sofisticado, para que vean lo fácil que es la utilización de estos territorios, ¿no? El primero, pues era lo que se llaman en blanqueo de capitales los mochileros. Pues estudiantes que se les paga un dinero y cruzan y pasan en Andorra el dinero. Legislación de blanqueo de capitales, pues salir del territorio nacional no se puede sacar sin presentar el modelo de declaración, en la aduana, etc. No se puede sacar del territorio nacional más de 10.000 euros por viaje y persona. Qué fácil es, pues de Lérida a Andorra, se cogen a 5 estudiantes, se montan en un coche, 10.000 euros por cada uno, cada viajecito, que dura media hora, son 50.000 euros. Pues si hace unos cuantos viajes en el día, pues realmente es fácil, sin cumplir en principio nada. Pues es legal de sacar hasta 10.000 euros. Aquí les he puesto un ejemplo, pues hace un mes, ¿no? De abril de 2013, pues ya un poco a lo bestia, ¿no? 2 personas, viaje en autobús, 738.000 euros en una maleta. Pues quizás por el desconocimiento de lo que es la legislación, ¿no? Pues el registro de la Guardia Civil y con la legislación de prevención del blanqueo de capitales, pues ese dinero se le deja a cada vuelo 1.000 euros de supervivencia y el dinero queda incautado. Digamos, este es el método más rudimentario de sacar dinero en el típico maletín, ¿no? Eso lo podemos hacer en Andorra.
Gibraltar no, porque Gibraltar se utiliza para otros fines. O sea, cada paraíso fiscal se utiliza para fines diferentes, ¿no? Pero claro, si me quiero llevar el dinero físicamente a las Islas Vírgenes en el Caribe, pues a base de dar viajecitos, pues ya está un poco más dificultoso, ¿no? Con lo cual, pues hay que inventarse otras cosas. El caso de la Operación Emperador, que saltó a la prensa y como consecuencia de su descubrimiento en octubre del 2012, más de 3 años de investigación, 1.000 millones de euros blanqueados, detenidas más de 90 personas, etcétera, etcétera. La Operatoria. Empresas de la red controladas por personas de nacionalidad china que introducían productos en España alterando el valor en la aduana, declaraban muy poquito, y por valor muy inferior al real, que posteriormente se distribuían en comercios. Eso generaba mucho dinero, pero ese dinero tiene que volver a China. Los medios que utilizaban, primero, transporte físico del dinero, o sea, como los abuelos del autobús Andorra, pero en coches. Y se lo llevaban, por ejemplo, a Rumanía. ¿Por qué? Porque allí no había esos controles de prevención de blanqueo de capitales. Físicamente se iban con los coches a Rumanía. ¿Cómo se descubrió? Pues que es que cada 100 kilómetros repostaban gasoil. Lo seguía la policía y dice, bueno, aquí pasa algo. Pues eran los billetes de 500, que has hecho referencia a Rancés. ¿Dónde están los billetes de 500 que nadie los vemos? Pues entre las cosas en el depósito de la gasolina de estos coches. O sea, los metían en bolsa de plástico, en el vacío, y del depósito de gasoil 3/4 partes eran billetes de 500 euros y el resto gasoil. Con lo cual iban por la autopista cada 100 kilómetros a repostar. La policía lo seguía y dice, pues aquí pasa algo. Fue la forma de descubrirlo. Utilizaciones de testaferros, por típico coger a muchas personas y que hagan transferencias por menos de 3.000 euros. Y el más novedoso, y es el que de alguna forma incide en el tema de paraísos fiscales, que era entregar el dinero de las ventas a empresarios españoles aquí, en Madrid, Barcelona, Valencia, y la red de los chinos se lo entregaban a empresarios españoles, y los empresarios españoles el dinero, ese importe que tenían en paraísos fiscales, lo transmitían desde las Islas Vírgenes a China. Con lo cual, pues se les entregaba, recogía el dinero en efectivo y no quedaba rastro de la operación. De esta forma, estos empresarios, pues arriba en la diapositiva se calcula que hay alrededor de 200 empresarios implicados, podían disponer en España del dinero que tenían en paraísos fiscales sin tener que efectuar ninguna operación que pudiera ser detectada. Bien, estos son métodos rudimentarios. Con esto realmente el éxito de los paraísos no sería tanto como realmente tienen, sino que ahí resulta imprescindible la utilización de dos factores importantes, que es las entidades financieras y los despachos profesionales que se dedican, algunos, pues a hacer este tipo de montajes. Y ahí, pues de forma muy gráfica, yo creo que será bien sencillito, pues un poco pues cómo trasladar ese dinero físicamente, que ya no estamos hablando en el autobús Andorra, pues a los 3 bloques de paraíso de las islas de Caribe, a las islas de Canarias o al sudeste asiático, etcétera, la forma tan sencilla que hay. Simplemente teniendo un dinero que yo quiero trasladar a un paraíso, simplemente utilizando las dos figuras que ya la prevención del blanqueo de capitales alerta sobre ellas, que es la banca corresponsal y los paraísos fiscales. Y por supuesto profesionales que se presten a hacer este tipo de, digamos, de actividades, ¿no? Simplemente con una llamada telefónica a un corresponsal, sea de un banco español o sea de un banco de un paraíso fiscal que está establecido en España. Con una simple llamada viene el corresponsal, te coge el dinero y te da tu recibito del banco. Nada sospechoso. No se lo vamos a dar a un maleante que no lo limpie, sino directamente al corresponsal, sea del BBVA, sea de Santander o sea del HSBC de Hong Kong o de Shanghái o de quien sea. Ese corresponsal ingresa ese dinero a su nombre en cualquier banco de nivel nacional. Ahí he puesto el ejemplo del Paseo de la Castellana de Madrid, un caso real. A su nombre, o sea, no figura para nada los 10 millones de euros que yo le he dado. Y eso figura como operación entre bancos. Es que en el BBVA o en el Santander o en el banco tal, en el Paseo de la Castellana, hay un corresponsal del banco no sé qué, no sé cuánto, de Jersey, pues que hace una operación entre bancos. Y ese dinero automáticamente, pues por transacción electrónica de internet, pues acaba en las Islas Caimán, en las Islas Jersey, donde toque. Ahí les he puesto la figurita del señor que se va allí a vivir con ese dinero, irreal. O sea, esos territorios, algunos tienen 200 kilómetros cuadrados, es imposible el que todos los defraudadores se fueran allí a disfrutar del dinero, es que no cabrían. Entonces, el dinero se tiene que utilizar, por supuesto, aquí en España. La forma más común habitual, que se entra en internet, en estos, digamos, despachos, en estas entidades que ofrecen productos fiduciarios de este tipo, pues es a nivel de pequeña escala las tarjetas innominadas. Es, yo he dado dinero al corresponsal, me da una tarjeta, no a nombre de José María Peláez, sino a nombre del propio banco. Y con esa tarjeta yo saco, en cualquier cajero del mundo, saco el dinero que tengo en las Islas Caimán. Eso a nivel de pequeña escala. Pero es que no, yo es que quiero los 10 millones de euros seguir utilizándolos aquí en España. Una de las posibles vías es que con la garantía del dinero que yo tengo en los paraísos, un banco de otro país
puede ser Suecia, puede ser Noruega, puede ser Estados Unidos, me da un préstamo con la garantía de ese dinero que tengo en los paraísos. Con lo cual, a efectos oficiales, yo tengo mis 10 millones de euros en el bolsillo y formalmente a mí me ha dado un préstamo de 10 millones de euros un banco sueco. Y la garantía es el dinero que tengo en paraísos fiscales. Pues aquí la combinación de la banca corresponsal con figuras de este tipo, eso está generalizado. Y de ahí el éxito de los paraísos. Es que no hay que moverse del sitio, es que el dinero se lleva físicamente simplemente con descolgar el teléfono. Ya no hace falta el viaje de los abuelos a Andorra, sino que simplemente es una llamada de teléfono y utilizar las figuras y los instrumentos que nos ofrecen pues tanto entidades financieras como determinados despachos profesionales. Bien, entro ya directamente en los tres bloques. Utilización de los paraísos fiscales en fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales multinacionales. Datos que voy a pasar muy rápido porque ya Ramsés ha hecho hincapié en ello. Yo aquí, de alguna forma, la novedad o la característica es que lo he distinguido en tres bloques, sobre todo por la actuación de la agencia tributaria. Bloque de estudios y datos de economía sumergida antes del año 2005, ahí tienen los datos, pues 4 estudios, 2002, 2003, 2003 y 2004. Todos sitúan la horquilla del 20 al 25% del Producto Interior Bruto de economía sumergida. Segundo dato, planes de prevención del fraude fiscal. No hemos estado parados en la agencia tributaria. Desde el 2005 hubo un plan, hubo una actualización en el año 2008, hubo otro plan en el año 2010. En resumen, más de 500 medidas, desde 2005 a 2010. Datos actualizados de nivel de fraude fiscal, de estudio del año 2007 a 2013, pues ahí tiene informes del Banco Mundial, de FUNCAS, de otro instituto de estudios europeos, el informe Schneider, que ha hecho referencia a Ramsés, o el propio Centro Consejo Económico y Social, hay un informe de 2013 y todos los datos coinciden, pues que estamos situados en una horquilla del 19-20% actualmente de economía sumergida. El gráfico, pues el 19,8 nos supera Grecia e Italia, pues como ha dicho Ramsés, pues Francia está en el 11,7, pues Estados Unidos en 7,8, Alemania en el 14,7, pero es que simplemente Alemania de 14,7 al 19,8, 5 puntos porcentuales. En el caso de España, esos 5 puntos porcentuales son 50.000 millones de euros. O sea, es que cada punto son 10.000 millones de euros. ¿Vale? Bien, esa cifra paso rápido. Causa del fracaso, porque para nosotros es un fracaso. O sea, estamos en una economía sumergida del 20%, un montón de medidas, y estamos en 2013 seguimos con el 20%. Pues no se puede hablar de éxito, a pesar de las cifras recaudatorias de la agencia tributaria. Las causas, pues que el defraudador, a la hora de decidir si defrauda o no, pues valora tres circunstancias: la posibilidad de ser descubierto, la segunda, si me pillan, ¿qué me pasa? Y la tercera, voy a ver, aguantar el tipo, a ver si hay una amnistía o algo, pues que al final, o algún vericueto legal, pues con que me pillen, que me pueda escapar. La conclusión, y es el motivo de la exposición: mientras no se acaben con los paraísos fiscales, el defraudador que tiene el dinero está muy tranquilo. Por mucho que veamos ahora que hay medidas coercitivas, que Suiza les vamos a obligar en general a dar datos, pero realmente mientras no se acabe con la utilización de los paraísos fiscales, acabar con el fraude fiscal o con otro, como vamos a ver ahora, corrupción, blanqueo de capital y demás, resulta muy, muy difícil. Dato relevante: el fracaso de la amnistía fiscal en España de 2012. Se ofreció pagar un 10%, al final el que se acogió pagó realmente un 3%, y de los 2.500 millones que se esperaban recaudar, pues al final fueron 1.200 millones. Dato relevante: en Suiza, dato contrastado por diversas fuentes, hay más de 45.000 millones de euros de españoles en cuentas en Suiza. Simplemente con que esas 45.000 millones se hubieran animado al tema de la amnistía fiscal, pues realmente hubiera sido un éxito. ¿Por qué nos animan? Porque es que no sienten percepción ni que se van a incrementar las posibilidades de descubrirlos. Entonces dicen, ¿para qué va a pagar un 3%? Si realmente tengo una cuenta en Suiza, pero no está a nombre de José María Peláez, está a nombre de una encuesta de una empresa o de una sociedad que se llama Investime, no sé qué, que es de las Islas Cook. Con lo cual, y si meto otro paraíso fiscal por medio, pues ya es que no me pilla nadie, seguro. Suiza podrá dar el dato, pero dar el dato de que la titular de la cuenta es la empresa que está domiciliada en las Islas Caimán. Y en las Islas Caimán allí no hay convenio, ni hay nada, y esa sociedad no va a saber nadie quién está detrás de ella, y soy yo. Entonces, realmente es bastante difícil. Y esa es una de las medidas de fracaso de la amnistía fiscal, porque el que tiene dinero en paraísos fiscales está bien tranquilo de que realmente pues, no se le va a descubrir. El tema de corrupción, la última encuesta del CIS, el tercer problema para los españoles, que son los partidos políticos y los políticos. El último barómetro publicado del CIS, el fraude y la corrupción son para los ciudadanos el segundo problema del país. En el año 2008, que hice yo personalmente el recuento, había más de 1.000 casos de corrupción.
sobre todo ligados al tema del boom inmobiliario y demás. Pero desde entonces ha habido un continuo goteo. Y la última publicación, la que ha hecho referencia a Rancés, pues un informe del Servicio de Inspección del Poder Judicial de hace una semana, pues que alertaban de la falta de medios en los juzgados y hacía referencia a que había un total de 1.661 casos de corrupción política o financiera. La nota común a todos ellos, por supuesto, pues la utilización de paraísos fiscales. O sea, prácticamente en todos los casos que se judicializan, a ver si lo digo, se descubren y judicializan, la nota común es utilización de paraísos fiscales. Algunos ejemplos, caso Malaya, pues ahí el juez ponía 3 ejemplos de territorios que dificultaban la investigación: la isla de Man, Andorra y la Confederación Suiza. O sea, que no hacían caso a las comisiones rogatorias. Ballena Blanca, el 2005 Marbella, la Red, lo que está en negrita, con las que colaboraban 3 notarías, estaba compuesta por más de 1.000 sociedades con sede en Gibraltar, Isla de Man, Panamá y las Vírgenes Británicas, que invertían preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Imagínense 1.000 sociedades. Yo que tengo en plan de inspección 20-25 y voy loco, pues es que un asesor fiscal, un entramado financiero, el manejar 1.000 sociedades, eso es para volverse loco, ¿no? Entonces, cuando se hace con ese fin, lo que quieren es no volverse loco a ellos, sino volvernos locos a nosotros y, por supuesto, que nadie descubra nada, ¿no? El caso Bárcenas, todo lo que se va publicando en los medios de comunicación, pues ya de conocimiento público, que los 38 millones que tenía en bancos de Suiza. La utilización por los grupos multinacionales. Pues algunos datos. India ha recibido la mitad de su inversión extranjera desde las Islas Mauricio. El mayor importador de plátano de la Unión Europea está en la isla de Jersey. Las principales compañías de seguros se han establecido en Bermudas y las Islas Caimán. 83 de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos tienen estructuras de paraísos fiscales. Y por no dejarnos España, 30 empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales. Algunos casos concretos de utilización por multinacionales. Referencia que es, pues, a diferentes medios de comunicación. Google utiliza los paraísos fiscales. Zara se ahorra impuestos porque utiliza Irlanda. Facebook Spain, sociedad de 2018, pagó 100.000 euros. Microsoft tributa en Irlanda las ventas online de software para caerse en España. O sea, todos se van a Irlanda porque hay el tipo impositivo del 12,5, pero a su vez Irlanda tiene un convenio, como hace referencia en el primero, en el Google, de las empresas americanas, que dice transfieren la mayor parte de sus beneficios fuera de Estados Unidos a las Islas Bermudas a través de Irlanda y Holanda, porque tienen convenio Irlanda con las Islas Bermudas, que los fondos que se transfieren de Irlanda ya no tributan, por lo cual pues cerramos el círculo y no tributan en ningún sitio. Vale, luces y sombras, aciertos y desaciertos. Y, en primer lugar, iniciativas fracasadas del G20 y de la OCDE. La primera de ellas, la declaración rimbombante del G20 de Londres de abril del 2009. Los paraísos fiscales se han terminado. Ahí se apuntó Sarkozy, se apuntó Rodríguez Zapatero, entonces ya se ha terminado esto porque, entre otras cosas, porque se habían utilizado para la crisis financiera internacional, ¿no? Con los productos empaquetados, estructurados y demás. Estamos en el 2013 y los paraísos y el secreto bancario sigue pues prácticamente sin moverse. Según la OCDE, pues también allá el ataque contra los paraísos fiscales, que establecen que aquel territorio que firme un mínimo de 12 acuerdos de intercambio de información, intercambio bilateral y a petición de requerimiento individualizado, que es el problema, pues deja de ser paraíso fiscal. El ejemplo que les he puesto ahí, las trampas que han hecho, el caso de Mónaco. ¿Con quién firma esos 12 acuerdos? Con Andorra, Austria, Bahamas, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Qatar, Samoa, San Marino y Saint Kitts. Pues ya que no lo sabe, se lo he puesto ahí, el país más pequeño del continente americano, de 260 kilómetros cuadrados y una población de 38.000 habitantes. Díganme a mí, ¿qué ciudadanos de Mónaco van a tener relaciones con la isla de Saint Kitts? O sea, que realmente pues, han hecho trampas. Entonces, salvo Francia y Estados Unidos, pues los demás han firmado convenios, sobre todo con otros paraísos fiscales, para salir la lista de los paraísos de la OCDE, y según la OCDE, actualmente no hay paraísos fiscales. Vale. La siguiente, el problema fundamental es el modelo de convenio. No son los 12, sino el modelo de convenio, que es a requerimiento específico respecto de un determinado ciudadano. Ese es el modelo estándar de convenio de intercambio de información de la OCDE. Y ahí es donde está el problema principal, que no tiene que ser un requerimiento individualizado y de un determinado ciudadano, sino que el modelo estándar, y luego será una de las medidas que proponemos, es que tiene que ser un modelo automático y multilateral. Automático y multilateral. Bien, los líderes del G20 he puesto ahí, pues que ahora parece que, bueno, pues estos días están un poco revueltos y empiezan a hablar de que, pues, que realmente hay el potencial de intercambio automático. La Unión Europea también se está moviendo con el tema de fraude fiscal, pero al final son todo declaraciones, lo que faltan son medidas realmente efectivas.
Medidas que sí han dado resultados, las coercitivas de Estados Unidos con bancos suizos. Aquí han dado medidas, dos tipos de medidas. Primero, encarcelar a dirigentes de bancos que en Estados Unidos promocionaban el fraude. Y segundo, destinar dinero a pagar a empleados de los bancos que nos proporcionen información. Una labor totalmente fructífera y recaudatoria. Entonces, Estados Unidos con bancos suizos, pues ahí tiene la referencia del país. El empleado del UBS primero ha pasado por la cárcel, ha estado 3 años, por propiciar el fraude de Estados Unidos. Pero es que al mismo tiempo Estados Unidos, dada su colaboración, le ha pagado 104 millones de dólares, 81 millones de euros, por la relevancia de la información que ha suministrado. Porque eso, bueno, pues ahí les he puesto que había 20.000 millones de dólares en ese banco de americanos. Con el Credit Suisse, igual. Estados Unidos lo investiga y ya tiene, pues, causados a 7 empleados de este banco por las prácticas que hacían dentro de Estados Unidos. No tengo tiempo, pero sí que es curioso realmente, pues, la operatoria de estos bancos, de cómo instruían a sus empleados en Estados Unidos, de cuando iban allí a captar americanos, cómo esquivar los controles de la aduana, bueno, tenían todos digamos, unos manuales de cómo burlar a los americanos y hacerse pasar por turistas y no sé qué, no sé cuánto, y cómo encriptar los ordenadores para que los aduaneros, bueno, pues, no puedo entrar en detalle. Seguimos. Actuaciones coercitivas de Alemania con los bancos suizos, el mismo camino que Estados Unidos. Ahí la Fiscalía de Düsseldorf emitió un comunicado diciendo que habían registrado varias oficinas del banco. A partir de entonces, pues la prensa alemana ha ido dando casos puntuales de información, y el caso concreto, publicado en 24 de noviembre de 2013, eso fecha hay un error ahí porque no puede ser, no me llegó todavía. El presidente del Bayern ha sido imputado por la Fiscalía del Estado de Rivera por esconder en una cuenta en Suiza 20 millones de euros. O sea, esto es consecuencia de esa actuación coercitiva de Alemania. Actuaciones coercitivas también de Francia. 18 de abril de 2013, 2 jueces imputan a 3 directivos de la UBS en Francia sospechosos de haber dirigido durante años una red. O sea, en la misma línea que Estados Unidos. Conclusiones de estas actuaciones, que es evidente que una acción penal eficaz como la que vienen desarrollando Estados Unidos, Francia y Alemania respecto a los bancos suizos ha dado resultados. Y ha sido la imputación criminal, penal, de estos directivos de bancos y entidades bancarias los que realmente, pues, han empezado o han hecho que se empiece a resquebrajar el férreo secreto bancario suizo. Ha sido acción decidida de tipo penal y de tipo coercitivo, pagando dinero a los empleados para que suministren información. Más aciertos y desaciertos. El acierto de convenio FATCA. También volvemos con Estados Unidos, norma de 2010 para combatir el fraude fiscal, y esa norma obliga a todas las entidades financieras a nivel mundial para que suministren información a Estados Unidos sobre las cuentas que tienen los americanos en el resto de sitios. Ese sistema da una posibilidad que es proporcionar información y retener 30%. Segunda posibilidad, que es la que se ha cogido ya Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, es que se cambian esas obligaciones por un sistema de intercambio automático de información. Pues actualmente, y quizás la característica más importante, es que ya no intervienen los estados, no hay que ratificar en los parlamentos, y eso que siempre muy digamos, que dura mucho en el tiempo, sino que el intercambio automático ya es entre administraciones tributarias, con lo cual la Agencia Tributaria Española se intercambia, en base a este acuerdo FATCA, automáticamente datos con la Agencia Tributaria Norteamericana de forma automática, y también entre todos los países que firmen este convenio FATCA, ¿vale? Fracaso y estancamiento de la directiva de la Unión Europea. Se aprueba con buenas intenciones, nos vamos a intercambiar de forma automática toda la información, pero establecemos un régimen transitorio que es: yo retengo dinero y no proporciono información. Retengo dinero, hago una retención. Y ese régimen transitorio, como consecuencia de las reticencias de Austria y Luxemburgo, pues está ahí, que no hay forma de eliminarlo. Con lo cual está ahí atrancada esa directiva de fiscalidad del ahorro, que realmente, pues, habría que desatascarla. Iniciativa en la dirección equivocada. Alemania y el Reino Unido firman unos convenios con Suiza en el 2011 y llegan al acuerdo un poco de: vamos a no hacernos daño. Yo no le pago a empleados tuyos, yo no intento por lo penal, pues, meter en la cárcel a tus empleados, tú al mismo tiempo dame de 1000 alemanes, dame información cada año. O sea, un poco de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es contraproducente totalmente, porque va en contra justo de las medidas que realmente se tienen que adoptar. Estas medidas, estos acuerdos de Alemania y Reino Unido, Alemania al final ha dado marcha atrás y no lo ha ratificado, y el Reino Unido sí que lo ha ratificado. O sea, son medidas de decir,
reténme del dinero que tienen los ingleses en Suiza, reténme el 30% de los intereses que pagues a cambio de que no me des información. No mándame el dinero y punto. Pues eso lo que está haciendo es propiciar que se continúe con el férreo secreto bancario suizo. Casos significativos de utilización de paraísos fiscales en España. El BBV Privanza, un registro que se hizo como mandamiento judicial por parte de la Agencia Tributaria de Fiscalía Anticorrupción, pues ahí el titular, el manual del banco ofrecía hasta 12 productos de dinero opaco. Como consecuencia de aquello, pues se han ido publicando en los medios de comunicación diferentes casos. Ahí les referencio a uno de ellos en concreto. Y también la sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de abril de 2013, o sea, de hace unos días, en los cuales, como consecuencia de aquella información que se cogió en el banco y el proceso judicial que se ha llevado, ahí tenemos la sentencia, que se condena al empresario por 12 delitos fiscales de más de 39 años de cárcel y se condena al despacho de profesionales que montaban todas las redes de paraísos fiscales y demás, pues también se le condenan por una serie de delitos fiscales y blanqueo de capitales a 20 años de cárcel. El caso Liechtenstein, el caso de la lista parcial de Suiza, el caso Carceller, el caso Armistrain, el caso Anata Roja, que para los medios de comunicación, son todos los casos que saltan a los medios de comunicación y la nota común es la utilización de paraísos fiscales. Conclusiones de este apartado, nos quedan las medidas. Que los acuerdos de intercambio de información basados en el estándar de la OCDE no sirven para erradicar la utilización de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales han hecho trampas para salir de las listas, sobre todo de la OCDE. Que las medidas coercitivas hasta ahora son las que realmente han resultado eficaces en Estados Unidos, Alemania y Francia, y que resulta contraproducente y es absolutamente rechazable iniciativas como el acuerdo que ha firmado el Reino Unido con Suiza, que lo que hace es que perdura el secreto bancario en Suiza. Medidas, se puede hacer algo, dos bloques, medidas a nivel internacional y medidas de ámbito interno. Dentro del ámbito del G20, proclamar la plena vigencia de lo que dijeron ya en el 2009, la era del secreto bancario se ha terminado, o sea que sí es verdad. Emplazar al Reino Unido para que deshaga el acuerdo con Suiza, por lo perjudicial que supone para el secreto bancario. Acordar que se exijan a los grupos multinacionales la rendición de cuentas, que hagan en las cuentas anuales un informe financiero para cada uno de los territorios en los que operen, que realmente se vea si están trasladando de forma artificial las bases imponibles a los paraísos fiscales o no. Generalizar los sistemas de intercambio automático, como es el convenio FATCA, obligar a los bancos a dar información de la entidad de clientes de sus filiales en paraísos fiscales, y las dos últimas y más importantes, que es considerar el intercambio automático de información como el estándar de transparencia necesario en los convenios de la OCDE. Y la segunda, establecer una lista internacional de paraísos fiscales y territorios no cooperantes en la que esté todos aquellos territorios que no hayan firmado el acuerdo automático de intercambio. En el ámbito de la Unión Europea, modificar la fiscalidad de la OCDE, que desaparezca el régimen transitorio. Y en el ámbito interno, dos tipos, contra los paraísos fiscales y contra el fraude fiscal. Luego en el coloquio, si alguna de estas, que voy muy rápido, quieren incidir, pues no hay ningún problema en explicarla con más detalle. Obligatoriedad de obtener el NIF español cuando se opere en nuestro país y no reconocer registro mercantil. Sabemos una SL quiénes son los socios. Van al notario y le piden la constitución de poderes, etc. Pues una sociedad de Gibraltar que quiera comprar 50 apartamentos a la Costa del Sol, pues hay que exigirle los mismos requisitos. Y si no se sabe quién está detrás de esa sociedad, pues hay que establecer que la legislación diga, que el señor notario le diga, como no sé quién está detrás y esto es un paraíso fiscal, es que usted no puede comprar los inmuebles, coja la puerta y váyase. Implantar la tasa sobre transacciones financieras internacionales, por supuesto, incluyendo paraísos fiscales, y con la posibilidad de pues, que sea un tipo agravado en las relaciones o las transferencias con paraísos fiscales. Obligatoriedad de identificar a clientes de fiscales, de filiales y sucursales de entidades españolas radicadas en paraísos fiscales, o sea, exigir la misma información que nos dan aquí a la Hacienda, a la Agencia Tributaria, las entidades españolas, pues las que tengan sucursales en paraísos fiscales, obligarles a que den la misma información. Y si no, no pueden estar establecidas en esos territorios. Y evitar la deslocalización internacional de empresas y operaciones. Contra el fraude general, hay que perseguir el ofrecimiento de productos y servicios destinados al fraude. O sea, no puede ser que entidades financieras, despacho profesional y demás, pues estén ofreciendo personalmente por internet, etcétera, pues productos que lo que están haciendo realmente es incitar al fraude. Se tiene que establecer la responsabilidad solidaria de esos despachos y entidades financieras. Se pueden regular las actuaciones de la Administración tributaria como incógnito. Y, por último, se podría regular la denuncia tributaria con la participación del denunciante en el importe de la sanción que se imponga. Esta medida ya estuvo vigente en el sistema tributario español hasta el año 1986.
Hemos visto con la eficacia de Estados Unidos y Alemania pagando dinero a empleados de bancos para obtener información. Dinero muy fructífero por lo que se descubre. Aquí, en los presupuestos del Estado español, no existe esa posibilidad legal. Lo que sí podría existir es retomar lo que ya estaba vigente hasta el año 86, y es el que denuncie con pruebas suficientes del importe de la sanción tiene derecho a participar entre un 20 y un 30%. Pues la intranquilidad que le metemos a los bancos, a los despachos profesionales, con la medida anterior de actuar de incógnito, que cuando vaya yo a pedir información y vaya a un banco le diga, oiga, que tengo 10 millones de euros, que quiero llevarlo a las Islas Jersey, el que está allí en el banco le tiembla las piernas y decía, a ver, como este es de Hacienda se me cae el pelo, como sea, no sé qué. Es que hay que ir por ese camino. O sea, son las medidas realmente pues, para actuar contra este tipo de delincuencia organizada, porque es delincuencia organizada para llevar el dinero pues, a los paraísos fiscales. Y por último, ya conclusiones finales, algunas ya he dicho, las sanciones penales que se han referido, desarrolladas para perseguir el fraude fiscal, han demostrado su eficacia. Las medidas en el ámbito interno, como las que he puesto, servirían también en grado muy importante para erradicar el enorme fraude fiscal que hay en España. En este momento, a nivel internacional, lo más importante es que dentro de lo que se pueda, el gobierno español pues, incitara y exigiera pues, a G20, la ONU, la OCDE, a la Comisión Europea, que acuerden que el intercambio automático de información sea el estándar para calificar a un país como paraíso fiscal o no. Y por último, que las tibias declaraciones y las declaraciones rimbombantes, que ya estamos hartos de oírlas, se han acabado los paraísos, ahora vamos a ir a por ellos, ahora vamos a no sé qué, pues que realmente se adopten medidas eficaces y que no se queden en esas meras declaraciones. Muchas gracias.